y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Y por qué me has desechado? Porque andaré enlutado por la opresión del enemigo. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y tus moradas. Mira conmigo versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Porque te abates, oh alma mía, y porque te turbes dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oremos, hermanos. Padre, por favor, ayúdanos esta noche. Estamos pobres espiritualmente y estamos en necesidad de tu presencia. Por favor, habla. Usa su palabra esta noche, toca nuestros corazones y por favor cambia las cosas que necesita cambiar en nuestras vidas para tener en el próximo 25 años de éxito espiritualmente alcanzando esta área. Ayuda a cada uno de nosotros a escuchar a tu mensaje esta noche. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. A lo largo de la mayor parte de su reinado, Ezequías aquí enfrentó la amenaza de invasión desde el norte. Él está allí en Judá y en el norte, Babilonia y Asiria. Y su papá fue rey antes de él. Y esto es algo increíble porque él quiere hacer negocios, asuntos con Babilonia y con Asiria. Y él está diferente y heredó la amenaza asiria de su padre, el rey Ahazá. Y quien descuidado de los alegatos y las profecías de Isaías y había insistido en la hipoteca el reino de Judea y a los asirios. Y piensa en esta declaración por solo un minuto. El hombre de Dios pensó que al estar de deuda con el mundo al norte, de él era una buena idea llevarse bien con ellos. Yo quiero decir, nunca es una buena idea para los hijos de Dios a tener negocios con perdidos o con el mundo para tener éxito espiritualmente. Nunca fue una buena idea, nunca será una buena idea. Y las bendiciones, hermanos de Dios, deben ser más importantes para nosotros que el mundo nos atacará o no. Y vemos esto en los últimos años y en la pandemia, hay cosas como así, cuando los gobiernos quieren controlar todo. Pero las bendiciones del Señor deberían ser nuestro objetivo y no debería haber nada que lo quería. Entonces había esperado que al comprometer y por consolación pudiera comprar el gran poder norte. Cuando Ezequías llegó al trono, lleno de fe en Dios, a la vez dispuso a prepararse para inevitable confrontación con el rey del norte. Y cuando queremos hacer algo espiritual, cuando queremos hacer un trabajo por el Señor, necesitamos, número uno, checar nuestros corazones. Cada líder, cada padre, cada esposo necesita examinar su corazón ante Dios. Mire conmigo en versículo 1, Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Ezequías está checando su corazón ante su Señor y quiere ser limpio de toda maldad, de todo pecado y su mente y sus motivos. Y él está pensando, Ezequías sabía que no podía haber coexistencia entre Judá y Asiria. Y la razón principal fue debido a las diferencias religiosas. Somos bautistas. Somos fundamentalistas. Ay, ok, hay más fundamentalistas de bautistas, pero gracias a Dios por ustedes.
Pero escuche bien, no vamos a tener mano por mano con alguien que no cree como nosotros. ¿Está conmigo? No me importa qué necesita o qué le gusta. Necesitamos a vivir por el Señor y ser separados de las religiones que son diferentes de nosotros. Las diferencias religiosas en este área del mundo de hoy son los que hacen que existen las guerras ahorita. Y piénsalo, el pueblo de Dios nunca ha coexistido con personas perdidas. No es posible. No funcionará. Y miren conmigo en Efesios, por favor, en Efesios capítulo 5. En Efesios 5 y versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y por eso andad como hijos de luz. Y porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Hermanos, esto es nosotros. Tenemos la habilidad hoy en día, tenemos éxito espiritual para estar firme en este mundo. Y mire conmigo en la 2 Corintios capítulo 6. En la 2 Corintios capítulo 6, y mire conmigo versículo 14, nos unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y cuando leemos este versículo, usamos este versículo en el matrimonio. Pero esto es en toda la vida. No tenemos nada para hacer con la gente perdida o incrédulos y no creen como nosotros. Y él está enseñando, él está aprendiendo de su papá cómo hacer negocios por la gente, por el pueblo de Dios, con el mundo. Y no vamos a ver éxito espiritualmente cuando usamos las maneras del mundo para hacerlo. Nunca es posible. Y miren conmigo, el pueblo de Dios nunca ha tenido permiso para hacerse amigo del mundo con el propósito de no ser perseguido. Entonces, Amós capítulo 3 y versículo 3. Miren ahí conmigo, y sabemos este versículo, yo sé, pero es un buen recordatorio hoy en día. Miren conmigo ahí. Amós capítulo 3. ¿Me está siguiendo? Ok, gracias. Amós capítulo 3. Miren ahí, miren bien con su vista. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Él está hablando en cada área de sus vidas. Él no está hablando en un parte y para tener el otro parte mundana. Él está hablando espiritualmente, físicamente y con sus recursos y materialismo. Él está hablando cada área, su trabajo, toda área. No es posible por el pueblo de Dios. Y no se supone que es y no puede ser. Ahora por esto, mire conmigo otra vez en nuestro texto. Salmo 43. Salmo 43 y versículo 1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso, inicuo. Miren, Ezequías pide a Dios que juzgue su corazón, vea su motivo y súplica su caso contra la nación impía. Heredó un desastre, ¿sí? Y él está preguntando, pidiendo ser entregado de las repercusiones del rey anterior. Eso es algo difícil para decir, porque es su papá. Pero le estaba pidiendo que Dios lo libraría de la guerra a venir si Dios no intervino. Pero mire conmigo versículo 2. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, porque me has desechado. Y Ezequías se dio cuenta de que no importa lo que las mientras del enemigo,
Su verdadera fuerza yacía en Dios. Y no hubo fuerza en una alianza con Egipto o Babilonia. Y tanto grandes naciones y poderes mundiales y enemigos jurados de Asiria, pero también eran enemigos del pueblo de Dios. Y ahora, tristemente, esto es lo que pasa con los cristianos en el mundo hoy. Los cristianos le darán un poco a un poco y luego terminarán más cerca del mundo de lo que pretendieran o pretendían ser. Entonces luego de alejarse del mundo y buscan usar las formas mundanas de hacer cosas espirituales. Eso nunca ha funcionado y nunca lo hará. La situación estaba empeorando diario y una nación tras otra fue la paz con Asiria o ser invadida y destruida. Y los poderes del mundo parecían incapaces de igualar la determinación de Asiria de gobernar el mundo. Y piensen en hoy en día. Tenemos los chinos, amén, y quieren controlar todo. Y los cristianos van a doblar sus rodillas y cuando los chinos vienen, porque no tienen fe en Dios. Esta es la única cosa que es diferente en Ezequías como rey en que tenemos hoy en día con nuestros gobiernos. Pero miren, una vez más, Ezequías era un líder y todo lo que sabía era hacer cosas piadosas. Y no tenía ningún deseo de caminar con el mundo como su padre Ahaz de rey. Y mire conmigo versículo 2 de nuevo. Y la segunda parte es porque andaré enlutado por la opresión del enemigo. Ezequías ha dudado ahora. Y hay veces como líder es difícil de seguir las cosas que necesitamos seguir. Pero aquí una nación tras otra fue la paz con Asiria o ser invadida y destruida, y los poderes del mundo parecían incapaces de igualar la determinación de Asiria de gobernar el mundo. Y lo peor de todo, hermanos, Dios parecía en silencio en este tiempo. Ezequías enseñó a la piedad, enseñó y exigió que el pueblo de Dios viviera y caminaba con Dios. Y las reformas religiosas de Ezequías fueron las mejores de que podía hacer, pero realmente no tenían el respaldo del corazón y alma de su pueblo. Su amigo, el gran evangelista Isaías, predicó con pasión. Él nunca cambió en el reinado de su papá, pero con él escucha la palabra de Dios. Y la gente vendría a las reuniones, pero no se hizo un impacto real sobre sus vidas. Hubo algunos revividos, algunos avivamientos religiosos, pero sin avivamiento, ciertamente no el tipo de avivamiento que transforma la sociedad. Yo creo esto. Nuestro país va a ver avivamiento nuevo, va a venir a través del pueblo hispano. Yo creo esto con todo mi corazón, que esto es la gente con sed y hambre y están listos de seguir las cosas del Señor. Los falsos sistemas religiosos en la tierra se estaban volviendo más sutiles y más cuidadosos, pero estaban floreciendo a pesar de apoyo oficial de Ezequías en las reuniones evangelísticas de Isaías. Y recuerda, como líder, él está liderando a su pueblo a ser espiritual, pero la gente no es 100% por ser espiritual. Entonces, ¿qué hace él? Busca el consejo de Dios. Mire conmigo versículo 3. La única ayuda por una ciudad, un estado, un país, es un líder que va a seguir la palabra de Dios. Y gracias a Dios por un pastor
y que quiere seguir la palabra de Dios. Amén. Mire conmigo versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Él está siguiendo la guianza del Señor por su vida, por su reino. Ezequías quería ver que Dios se madura entre su pueblo y quería hacer un avance en la espiritualidad entre el pueblo de Dios y comenzando consigo mismo. Y quería que la verdad de Dios se convirtiera en un factor mayor en sus vidas, porque este es su deseo. Y le habla al Señor al respecto. La necesidad de cada uno de nosotros es la oración. La necesidad de su pastor, más de nada, es la oración. Amén. Cualquier avance espiritual debe comenzar con la verdad, con la oración, con la palabra de Dios. Esto especialmente así es un día y edad como los de Ezequías y los nuestros. Cualquier avivamiento que no tenga en sus raíces definitivas un nuevo compromiso con la palabra de Dios no puede durar. Estamos celebrando 25 años, gracias a Dios. Pero ¿qué pasó con el próximo? Necesitamos la ayuda y la guianza del Señor. El avivamiento no puede ser impulsado por la emoción y tiene que estar arraigado en la bondad de Dios y la voluntad de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Eso cada uno de nosotros. En el día moderno leemos acerca de los avivamientos del pasado. Y uno de ellos estaba en Gales, en Welch. El otro estaba aquí en Estados Unidos, impulsado por un pastor se llama D.L. Moody. Allí en la Inglaterra los avivamientos fueron muy efectivos. Y la gente fue salvada y la gente comenzó a vivir para Dios, pero no duró. No duró porque no estaba apegado a Dios trabajando en el corazón del hombre. Era hombre tratando de hacer que Dios trabajará. Pero al igual que la conferencia que tenemos, si Dios no hace el trabajo en nuestras vidas, el trabajo no se hará. El avivamiento traído por Dios todavía tiene su impacto hoy. Y Ezequías dice que quiere ser liderado por Dios para que la ayuda espiritual que viene dura. Mire conmigo versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Amén. Cuando Dios lleva, hay una respuesta. Mira la respuesta. Iré al altar donde morirán mis deseos. Mis deseos cambian en sus deseos. Iré al altar donde morirá mi falta de sinceridad por las cosas de Dios. Iré al altar donde mi falta de fidelidad a la palabra de Dios morirá. Cuando las cosas comienzan a morir en nuestras vidas y que necesitan morir, tendremos un avivamiento en nuestras vidas. Y cantaremos y con alegría en nuestros corazones y lo haremos y vamos y lo haremos. Miren aquí en versículo 5. En versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué tú turbas dentro de mí? Espera en Dios, y porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Tiene una duda en su corazón sobre las cosas espirituales? Las cosas y las dudas vienen por no morir, por no usar el altar. El altar cambiarnos. El altar es donde las cosas morirán. Nuestros deseos, nuestra carne. El altar siempre significa algo va a morir. Y para subir
al siguiente nivel, hay cosas de que necesitan morir. Y esto, estoy triste porque los asirios están en la marcha. Y no soy un partido para los asirios. Y todos los preparativos que han hecho no pueden detenerlos por mucho tiempo. Solo puedo ver el desastre en mis circunstancias. El verdadero avivamiento nos ayuda a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos 25 años de mirar, con memorias increíbles, pero también memorias de tristeza. Pero siempre en los dos Dios ha sido bueno con nosotros. Y si el verdadero avivamiento nos ayuda a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y por qué te abates, oh mi alma? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Por los próximos 25 años vamos a enfocar en el Señor para tener este tipo de éxito. ¿Y cómo hacerlo? Necesitamos llamar cosas por su nombre. Compongamos en lo que sea que nos está molestando abiertamente, adultamente, honestamente, lo llame por su nombre. Vivimos en un día cuando la gente le gusta usar muchas palabras para describir una cosa. Yo no sé dónde la gente aprendieron esto, pero yo quiero hablar francamente. Amén. Yo quiero hablar con gente que van a hablar conmigo directamente. ¿Está conmigo? Mi pecado es pecado. No hay otra palabra. No hay otra manera de llamarlo. Es por su nombre. A un niño que no quiere vivir para Dios, llamarlo por nombre. Amén. Miren, una cónyuge que es solo la mitad de un matrimonio, llámalo por nombre. Habla con su Señor sobre sus problemas, pero llámalo como son. No como, yo no quiero hablar directamente como es. No. Problemas en la casa son problemas en la casa. ¿Me está siguiendo o no? Yo tengo mucho tiempo. Pero escuche bien, un cierto pecado que sigues visitando, llámalo por nombre. Escuchen, las oraciones de los hermanos hoy en día son débiles. Y no hay, ¿cómo se dice? No hay wonder que ellos están viviendo en pecado y no tienen éxito espiritualmente porque no quieren llamar pecado. Pero ¿cómo construir una iglesia por 25 años sin llamarlo que es exactamente ante Dios? ¿Me está siguiendo? Llámalo por nombre. Es un ladrón de alegría, es el asesino de una familia, de una casa, es lo que me mantiene en la esclavitud. Él está hablando sobre su propia duda. Y él está enfrente de una guerra y ahora ponte en marcha y continuar. Y mire el verso conmigo, mire el versículo 5 de nuevo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él está recordando quién Él es para Él. Entonces no hay tiempo en nuestro propio pasado cuando Dios se reunió con una necesidad muy real en la respuesta de creer, oración desesperada, y Dios sigue siendo el mismo y Él no ha cambiado, y sino que lo alabaremos, y el Dios que nos conoció antes y que ciertamente nos reunirá de nuevo. Si Dios contesta una oración, Él va a contestar oración. Y si tienes que hacer esto, nadie puede hacer esto para ti. Tú tienes que decidir.
Si no haces nada al respecto, ya has decidido que así es como quieres vivir. ¿Me está siguiendo? Si está dudando en su éxito espiritual, necesita llamarlo por su nombre y cambiar con que Dios quiere cambiar. Una iglesia está construida a través de su liderazgo con gente que está siguiendo el Señor y tiene corazón de vivir acuerdo con la palabra de Dios. Y esto incluye su matrimonio, esto incluye sus hijos, esto incluye su caminar con Dios. Tienes que confiar en Él. Tienes que hacer algo al respecto. Y si cuando tenemos la habilidad enfrente de nosotros de tener éxito por 25 más años, necesitamos cambiar para subir al siguiente nivel. ¿Me está siguiendo? Ezequías fue alguien de que quieren escuchar la palabra de Dios y ser guiado por la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre, por favor, ayúdanos esta noche para llamar las cosas en nuestras vidas como necesitamos llamarlo. Ayuda a cada familia aquí para subir el siguiente nivel. Cada uno de nosotros necesitamos proteger nuestras casas, nuestros hogares, y necesitamos ahorrar más para seguirte más. Por favor, bendice este tiempo que tenemos juntos y ayude a este pastor en el nombre de Jesucristo. Oramos.